Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, tenemos una nueva invitada hoy. Es una periodista y escritora argentina considerada la nueva narrativa argentina y es Mariana Enríquez, que se ha posicionado como una rockstar del terror, aunque no todas sus obras son de terror, porque ha hecho mucho periodismo rockero y todo tipo de periodismo y tiene diferentes tipos de obras. Qué bueno tenerte acá, querida. Gracias. Bueno, Mariana, quería arrancar con una anécdota que me fascina, porque tú empezaste en la literatura casi que por error. Tu primera obra, que me fascina, que es Bajar es lo peor, la escribiste cuando tenías 19 años, pero lo que me parece más chévere es que no esperabas ni ser escritora ni nada, sino que eso fue un boom literario. ¿Podrías contarle un poquito a la audiencia cómo fue esto y cuál fue la reacción del público ante esta novela tan inesperada? Sí, bueno, yo la empecé a escribir a la novela cuando tenía 17 años, estaba todavía en el colegio. Y ya leía mucho en ese momento, leía bastante literatura, lo que tenía al alcance, ¿no? Porque era adolescente, vivía en La Plata, que es una ciudad universitaria, pero está lejos de Buenos Aires, de la capital, y tiene las ventajas y las desventajas de ser como una ciudad que está a 50 kilómetros, un poco satélite. Quiero decir, llegan muchas cosas, pero otras cosas se da por hecho que vas a ir a Buenos Aires. Eso es muy, muy universitaria más que todo. Entonces, como un poco, hay ciertas cosas que no funcionan como en una gran ciudad, ¿no? Y me acuerdo que yo no encontraba nada literario en español, en castellano, que hablara de lo que nos pasaba a mí y a mis amigos y cómo vivíamos nosotros. Sí lo encontraba en la literatura de otros países, no solamente de Estados Unidos, sí ciertamente en cosas de Estados Unidos, tipo Cathy Aker, Bret Easton Ellis, Dennis Cooper, pero también en mucha literatura francesa de ese momento, eran los años principio de los 90, así que estaba en plena pandemia de SIDA, Argentina. Y estaba Cyril Collard, que es un escritor francés que además era cineasta, murió de SIDA él, y tiene un libro extraordinario que se llama Las noches salvajes. Hervé Guibert, que era que escribió un libro terrible que se llama El amigo que no me salvó la vida, que era un amante de Foucault, eso sí lo había sacado medio del ambiente universitario, y donde cuenta como toda su enfermedad, pero también sus noches, como cuestión. Y después estaba el cine, que contaba un poco lo que pasaba, no sé, y Anne Rice y como toda la cuestión gótica, Hellraiser, todas las cosas de terror que a mí me gustaban siempre. Y después leía literatura en español y me resultaba muy solemne, muy adulta. Entonces la escribí para mis amigos como si fuese un folletín, se las pasaba. No cronológicamente, o sea, era como una cosa que compartía con ellos. Y en un momento dado, la hermana de una de mis amigas, y como más con pinches de calle, de noche, de excesos, éramos todas muy, muy salvajes en esa época también. Ella había escrito, es periodista, y había escrito una biografía del entonces presidente de Argentina, que funcionó muy bien, porque era un presidente muy llamativo, digamos. Y en la editorial, donde ella iba muy seguido por varias cuestiones, porque le ofrecían otras cosas, porque bueno, estaba en un momento bastante así intenso de su carrera, se enteró de que estaban haciendo una novela para jóvenes, pero lo que no tenían era una novela escrita por una persona joven. Tenían como, no sé,
viste, libros de rock, bueno, principios de los 90, esa onda. Y su hermana, que era mi amiga, le había dicho que yo había escrito un libro. Ella creo que no tenía mucha confianza porque nos veía, ¿no? O sea, nos veía por ahí en mal estado, qué sé yo, no pensaba que éramos como personas que, claro, que se iban a dedicar, nos veía con los pelos teñidos, viste, saliendo de noche, viendo banda, o sea, no le dábamos como el physique du rol de escritores. Pero bueno, dijo, a ver, la leyó, no sé si le terminó de gustar, pero sí le pareció que había algo ahí, y la llevó a la editorial y le gustó a un editor, que es un escritor también argentino, que murió hace poco, se llama Juan Forn, y Juan Forn la editó conmigo y la publicaron y le fue, no sé si le fue también a la novela como que causó mucho impacto, porque había sexo gay, porque había drogas, porque era todo bastante explícito, se notaba que la persona que estaba atrás, como era muy chica, no podía haber sacado eso más allá que de la experiencia o en realidad no todo pasaba en la experiencia, pero ellos sí lo creían. O sea, veía muchas escenas de sexo que se las había sacado de porno, o de preguntarle a amigos míos cómo hacían ciertas cosas, quiero decir, o sea, no era todo. Y fue creo que fue bastante escandaloso en una mini escala de escritor, pero nada, me llamaban a la tele, me preguntaban si me drogaba, era un poco bestia. Pero además Todo. iban y te buscaban al periódico, las niñas a preguntar dónde vivían los También, personajes porque eran bellísimos y querían saber dónde vivían para encontrarlos, como una cosa groupie, fan, como si sí, de sí, cantante de rock. sí, me mandaban, en esa época todo era analógico todavía, ¿no? Así que me iban a buscar al diario donde yo trabajaba, me mandaban muchas cartas, me contaban como sus dramas, y una de las chicas que hace poco apareció de vuelta en Instagram, una cosa loca, me trajo me pidió si yo podía contarle dónde vivían los personajes, para ella nada, darle como ese regalo a su novia, con la que se había peleado. Y yo le dije, mira, no viven en ningún lado porque no existen los personajes, la verdad, no están basados en ninguna persona real. Y bueno, ella se frustró un poco, entonces me preguntó si podía traerla a la novia para ver si eso, no sé qué. Entonces tomamos algo en un bar y tal. Y yo hasta hace poco no sabía cómo había terminado esa historia porque nunca más las vi y la encontré a ella por Instagram y me escribió y no siguió. No sirvió para nada. Pero sí, pasaban esas cosas. Oye, en tu libro, Nuestra parte de la noche, que ha sido una de las experiencias literarias más alucinantes que he tenido, Mariana, y Gracias. te voy a contar un poquito porque cuando empecé a leer Nuestra parte de la noche, que para los oyentes que no la han oído, es de la relación entre un padre y un hijo, que es Juan y Gaspar, es un poquito sobre la herencia, porque Juan tiene la capacidad de hablar con la oscuridad, entonces es un medium y está en medio como de una sociedad secreta y quiere cuidar a su hijo de no entrar en esa sociedad secreta, porque todo lo que pasa en esa sociedad secreta es muy macabro, pero lo que hace más interesante esta novela, porque se trata de muchos temas, es la fascinación de Mariana por ese origen mitológico, cosmológico de leyendas de América Latina. Y a mí, Mariana, me desbloqueaste un recuerdo. Yo soy muy miedosa, muy miedosa. Mm. Y cuando era niña, mis dos papás son arqueólogos y antropólogos y toda la vida han hecho pues excavaciones, han trabajado con comunidades indígenas por toda América Latina. Y en mi casa, y esto me lo desbloqueaste tú con este libro, me acordé Sí. que en mi casa había fetos, que había cabezas reducidas de comunidades indígenas, que había huesos de chamanes rayados para los procedimientos indígenas, además de jaguares. Todas estas obsesiones de chamanismo, y yo tenía todos esos recuerdos bloqueados de los terrores de niña de que me daba de entrar al laboratorio de mis papás, que tenían todas estas colecciones de objetos muy macabros, pero muy asociados además con un tema más científico, de investigación, de curiosidad. Sí. Pero nunca me había parecido interesante y nunca me había dado cuenta que era un tema literario porque nunca lo había visto así. Y cuando empecé a leer Nuestra parte de la noche, mi cabeza hizo ¡boom! Y dije, no puedo creer que yo tuviera, claro, que viviera con chamanes, con huesos de muertos, y que para mí nunca fuera una cosa macabra. Era una cosa macabra cuando mi hermanita le decía a las amigas, ay, ¿quieren ver el muerto que hay en mi casa? Y las niñas salían aterradas y no iban, pues nunca volvían a visitarnos. Ya creo que entiendo por qué, pero
Sí. Pero esa fascinación, digamos, por ese mundo de leyendas que nunca lo había visto en la literatura latinoamericana, quiero saber por qué te interesó y por qué lo trabajas con ese fervor. O sea, ¿cuál es esa temática que yo nunca había visto y que me parece particularmente original? Creo que lo que pasa es que por eso mismo, porque nunca está en la literatura latinoamericana como lo que es, que tiene que ver con cuestiones supersticiosas, míticas, mágicas, que tienen que ver en muchas ocasiones con creencias de los pueblos originarios, y creo que no es tanto una cuestión que también es racista, o sea, o clasista, como lo quieras llamar, porque depende del país, es diferente la relación que se tiene con la gente que es de pueblos originarios. Por ejemplo, en Argentina yo creo que es una mezcla de racismo con clasismo, o sea, es como la gente morena es pobre, entonces ese es el gran problema. Si fuesen ricos está todo bien, o sea, es como algo que por la idiosincrasia argentina tiene un poco más que ver con eso. Pero más allá de por cuáles de los dos, que en América Latina creo que están bastante cerca. Ese es uno de los motivos, me parece, y sobre todo en literatura latinoamericana, más del hemisferio más sur, quiero decir. El tema es que tanto Chile como Argentina, como Uruguay, son países que literariamente siempre miraron mucho a Europa. O sea, vos lo lees a Borges, y Borges está absolutamente fascinado con leyendas y todo eso, pero de Islandia. O sea, no de América Latina, etcétera. O sea, es casi todo así. Y ni siquiera con leyendas urbanas de fantasmas de Buenos Aires, que él estaba fascinado con Buenos Aires y la ciudad, pero creo que la veía como una gran mini metrópoli europea perdida en América Latina, y no tanto como lo que era, que es una gran metrópoli latinoamericana, por lo tanto colonial, por lo tanto mestiza, quiero decir. Entonces creo que no lo veía así. Entonces todo ese folclore, digamos, terminó estando en los libros del turismo, la antropología, incluso la museística, quiero decir, ¿no? O sea, todo como una especie de periferia que tiene cierta respetabilidad, pero que no entra en la ciudadela de la literatura, que es otra cosa. Y a mí lo que me pasó durante toda mi vida, digamos, lo quiero decir, no es una operación demasiado pensada desde lo intelectual. Después sí, ahora porque lo pienso, obviamente uno cuando termina de escribir o después de escribir o cuando le preguntan cosas lo termina pensando, pero en mi configuración, digamos, de cómo armar terror, empecé a pensar, bueno, ¿qué hacen los escritores de terror del resto del mundo y cuál sería la traducción de eso, el paralelo de eso? Entonces yo, no sé, leo, por ejemplo, Cementerio de Animales de Stephen King. Entonces en Cementerio de Animales, perdona a los oyentes, pero voy a spoilear en este momento. Cementerio de Animales de Stephen King, hay un momento en que van a un cementerio indígena, que es un cementerio Micmac, y entierran ahí a la gente y la gente vuelve. Una lectura como blanca de eso es, vuelven como zombies, pero en realidad lo que se les mete dentro es el Wendigo, que es un espíritu de esa comunidad indígena que son los Micmac, que es un espíritu del norte de América muy caníbal, entre otras cosas, y que además puede tomar la forma de una persona viva, o sea, te puede como estar dentro de tu cuerpo. Esto quiero decir, esto es una leyenda que, por ejemplo, en el caso de tus padres, a lo mejor la podían investigar, leer, encontrar algún chamán en el caso de allá, ¿no? Que, por ejemplo, pudiese convocar al Wendigo, todo este tipo de cosas. Pero King lo usa como un tropo de terror, en vez de usar como el simple zombie que, no sé, se contamina de una planta nuclear. Uh-huh. Utiliza algo que tiene más cerca y en la zona donde él está. Entonces yo dije, claro. Y cuando yo era chica, en el noroeste de Argentina, Corrientes, que es donde viene mi familia, es un lugar donde lo mágico, lo supersticioso, lo racional, está todo muy, muy mezclado. Y está cerca de Brasil, que está muy cerca de la relación de las religiones afro y afro-brasileñas, ¿no? Umbanda, etc. Y
y al norte que está el Paraguay. El Paraguay es un país bilingüe y que tiene una tradición muy, muy importante en la vida cotidiana de creencias indígenas de los guaraníes, y yo iba todos los veranos ahí. Entonces ese se volvió como una especie, hace mucho calor además, entonces se volvió como una especie de territorio mítico para mí, porque claro, después volví a la ciudad, ¿no? Que era como y los suburbios de la ciudad, los suburbios industriales, que era como que no tenían absolutamente nada de esa vibración. Entonces creo que ese contraste, ¿no? de lo urbano y lo mágico es lo que termina saliendo en los cuentos. Pero sobre todo a mí me interesa que esas historias no estén en el terreno del folleto turístico, ¿no? Como las 20 grandes historias de esta zona, que no estén solo en el terreno académico de la antropología, que es lo que más me interesa. Por eso uno de los personajes de nuestra parte de noche, Rosario, es antropóloga. Que se le devuelva lo misterioso, lo macabro, quiero decir, ¿no? Que no sean solamente como si fuesen restos fósiles, porque no lo son. O sea, son más bien restos culturales y en muchos casos míticos y en muchos casos amuletos también. O sea, tienen una carga. No es que crea yo en eso necesariamente, pero tienen una carga simbólica, y tienen además la carga simbólica de estar en un continente donde esas creencias además fueron despreciadas, con lo cual inventarles como una especie de resentimiento es muy fácil. Entonces, sí, eso a mí no sé si siempre me pareció macabro, pero un poco sí, y sobre todo por el contraste, ¿no? O sea, como de ir a esa zona, vivir como en ese mundo donde estaba mi tío con su San la Muerte, que es un santito pagano que se venera ya en toda la Argentina a esta altura, y que tiene el aspecto de la muerte con la guadaña y qué sé yo. Hay otros que lo hacen de otra manera, como un esqueletito sentado, que se llama, en esa encarnación, digamos, se llama el Señor de la Paciencia, porque te espera, ¿no? Como la muerte. Y mi tío, que era una persona, bueno, no sé si normal, pero lo que quiero decir es que no era un brujo ni nada por el estilo, tenía un San la Muerte muy chiquito y lo metía dentro de un vaso de vino siempre. Después lo dejaba sobre la mesa y seguíamos hablando de cualquier cosa, en general de otro tipo de problemas y qué sé yo. Entonces todo era muy así, muy mezclado en una naturalidad, digamos, que a mí me interesaba. Y todo esto también en un ambiente, que eso también está un poco en nuestra parte de noche, de toda mi familia, de ese lado de mi madre, que es una familia son medio italianos, medio alemanes, italianos del norte, con lo cual son como una especie de gente súper rubia, metida en la selva. O sea, como hay un contraste también único, quiero decir. Entonces se terminó como convirtiendo en un territorio para mí único. Mariana, tú obviamente gran parte de tu formación, pues además de que estudiaste periodismo y comunicación, pues tus papás eran unos grandes lectores. De hecho, tu papá, Salvador, que era ingeniero, decía que había que leer Borges una vez al año. Tu mamá era una gran lectora de poesía, que es Juliana, pues que es médica, pero te leía cuando estabas enferma Baudelaire. Y pues me imagino mucho esa biblioteca que tenías. ¿Cómo empezaste a acercarte al horror en esa biblioteca tal vez de niña? Ya hablaste de algunos de tus referentes, pero ¿cómo empezaste a interesarte por esta temática en esos años de juventud? Yo creo que, digamos, de juventud, no, ya de niña. Un poco era el aislamiento que imponía la dictadura en esos años, ¿no? O sea, incluso para reunirse y para ir a cumpleaños y todo lo demás, en esos años había que pedir permiso a la policía. No era que no se pudiese, se podía hacer, pero tenía su complicación reunirse más de una cantidad determinada de personas, solía haber toque de queda, todo esto en mis primeros años de infancia. Esto sumado a que mis papás, además de esto, estaban bastante informados políticamente, entonces no participaban de organizaciones ni nada, pero sí sabían lo que pasaba, así que no estaban como muy entusiasmados con hacer sociales, quiero decir, ¿no? Porque tenían un poco de miedo, creo. Bueno, entonces yo, la verdad es que estaba bastante sola, entonces los libros eran más compañía que otra cosa, porque esto, suponte, fines de los 70, principios de los 80, no había tanta tele, no había tanto
no sé, no había tantas formas de entretenimiento solitario como puede haber ahora. Yo armaba mis cosas, tipo agarraba mis muñecas y mis muñecos y hacía grandes orfanatos en el patio de mi casa, me acuerdo, porque yo nunca quise tener hijos, entonces, pero sí quería tener muñecos para tener orfanatos dickensianos, quiero decir, ¿no? Entonces Wow. ponía a los niños, no sé, era terrible. Mi mamá pensaba que yo era que tenía una gran familia, o que tenía como un gran lugar donde cuidaba chicos, tipo en hombrecitos, ¿viste? O sea, como lo que termina siendo Jo en Mujercitas, pero no, estaban todos tísicos. Bueno, yo tenía calculo que había como una imaginación mórbida que un poco se gestaba en esta especie de aislamiento, con mi abuela que contaba, y mi abuela es correntina, o sea, de esta parte que te decía antes, y contaba muchas historias yo supongo que tenía bastante nostalgia de eso, y contaba muchas historias básicamente de seres míticos de su pueblo y de fantasmas y cosas como muy, muy creepy, súper creepy, estaba recontra chiflada mi abuela en ese sentido, sobre todo para hablar con un chico tan chico. Claro. Y en la biblioteca yo tenía, mis papás nunca ni mi papá cuando estaba vivo, ni mi madre ahora son personas que tienen demasiada noción de control. Bueno, yo creo que igual ahora los padres tienen más control sobre los hijos que lo que tenían en esa época, pero ellos no tenían ninguna. Entonces era como, bueno, que lea si lee está bien. Entonces, si yo pedía un libro infantil que me gustaba por lo que sea, porque lo escuchaba en la escuela, por el motivo que sea, me lo compraban sin problema. Pero si no, era como acceder a la biblioteca. Y lo que tenía interesante de la biblioteca era que era una biblioteca muy popular, con libros que ellos compraban en colecciones, como 1, 2, 3, ¿no? Y que eran libros que en las colecciones de ese momento eran un poco menos comerciales que las de ahora, no sé bien por qué, creo que eran fondos editoriales que se vendían, ahora lo pienso ahora, ¿no? Entonces estaba la colección de Bruguera, que me acuerdo, el número 1 era A Sangre Fría de Truman Capote, el número 2 eran cuentos de Borges, pero una antología personal. Y creo que el 3 era Poe. Obvio. Yo me acuerdo de haber leído, a mí los 3 me gustaron mucho, digamos, pero lo que me pasó con Poe dije, o sea, qué demencia. Y además había muchas cosas que sinceramente, que creo que fue parte de la atracción, no entendía directamente. O sea, un cuento como La Casa Asher, si vos lo lees a los 9 años, una cosa así, vos decís, pero ¿qué le pasa a esta gente? O sea, no entiendo. Está viva, está muerta. Es muy... Todo transcurre en su cabeza, o sea, todo ese libro además era Narraciones Extraordinarias entero. ¿Era ya traducción de Cortázar o qué traducción era? Creo que era traducción de Cortázar. Y tenía esos cuentos súper morbosos, mal, enfermos, femicidas, tipo Ligeia, que es como que le arranca los dientes la mujer, y vos decís, pero no entiendo me pasaba eso, no entendía lo que pasaba. O sea, cómo eso, digamos, que yo veía en la tele como, no sé, el crimen de no sé quién, y qué sé yo, este hombre lo trataba literariamente entre terciopelos y opio, no sé, que yo no sabía ni qué era el opio, o sea, era como... Entonces, para mí era como una especie de objeto extraño eso. Yo no puedo decir que era lo que más me gustaba. Yo creo que La Sangre Fría me gustó más, porque lo entendía más, no era un crimen, todo lo que pasaba. Pero esto era como... Y después encontré rápidamente a las hermanas Brontë, y ahí fue como una explosión mental en todo sentido, porque amé todo. Los ambientes, la mezcla de lo fantasmal con lo real, estos hombres diabólicos, estas mujeres súper duras, porque las mujeres de las Brontë no son damiselas en apuros, ni son serviles, o sea, los dejan a los tipos. Hay una escena tremenda, yo la tuve que leer de vuelta de grande para entender lo que había leído de chica en Cumbres Borrascosas, donde ella tiene sexo con Heathcliff embarazada y muriéndose. O sea, tenés que estar enferma para escribir eso, en general. Y para escribirlo cuando ella lo escribe, yo no me puedo imaginar, o sea, no me puedo imaginar cuando un editor leyó eso y dijo, ¿qué es esto? Por supuesto estaba con un seudónimo de varón, lo cual
no sé, permitía que no la encerraran en un loquero, pero digamos, a punto. No, pues total. Y entonces toda esa atmósfera muy demoníaca y al mismo me fascinó. Y después Frankenstein también me fascinó mucho. Pero nunca me dio miedo, siempre era como esto, como algo muy misterioso, algo muy particular, una parte oscura que de alguna manera era un espejo deformado de lo que se estaba viviendo en la realidad, cosa que por supuesto yo no me daba cuenta en ese momento, pero creo que parte del impacto venía por ahí. Y ya de más grande empecé a leer a King, y ya entré como en el terror como género total, pero mis primeras lecturas fueron esas, que tenían más que ver con lo gótico y con el terror. Y después empecé a buscar locamente terror, en Cortázar, en Borges, donde fuera, en Washington Irving, o sea, agarraba los libros y no me parecían de terror, y después encontraba libros que eran de terror, leía Macbeth, por ejemplo, no entendía mucho, pero empezaban las brujas diciendo unspeakable deeds, y eso decía, bueno, ya está, o sea, como listo. Y leía eso sin entender mucho lo que pasaba. Entonces hay muchos textos que yo leí de muy chica que después tuve que releer para profundizarlos, qué sé yo, pero a una edad muy temprana tenía como un avance literario que tenía que ver básicamente con la desidia de mis padres. O sea, lea lo que quiera. Sí, lea lo que quiera. Oye, Mariana, ahorita que estabas hablando de Poe, obviamente pues influyó mucho a Cortázar, a Hitchcock, a Tim Burton. Y es un poquito, Hitchcock decía que lo más interesante del terror, que sé que también has analizado mucho el terror, es que es un sentimiento que a la gente le gusta sentir cuando está a salvo, ¿no? Y es que evidentemente el terror es un cóctel químico porque libera adrenalina, pero cuando estás en sitios seguros, libera dopamina y serotonina, que son neurotransmisores asociados además con el placer y la euforia. Por eso uno goza tanto, queda aterrado con esas imágenes, como con ese gato muerto incrustado así en la pared, o también con esa terrible, que además no me quitaste el sueño una noche, con esas cavernas de nuestra parte de la noche donde salen esos niños torturados así con el pie detrás y que son imágenes que a uno se le quedan muy dentro. Y me da mucha curiosidad, dentro de tus lecturas, ¿cuáles son esas imágenes que además tú ya sabes crearlas, pero que te han marcado a ti como lectora, que digas, mira, me acuerdo perfectamente de esta escena, que la llevo conmigo y que la guardas como una memoria tuya de terror que anhelas y adoras? Hay varias y muchas están recreadas en nuestra parte de noche. Creo que la más importante, igual que no está recreada en nuestra parte de noche, es una escena de Cementerio de Animales que venimos hablando. También voy a spoilear en este momento es una asquerosidad absoluta. El padre, su hijo ha muerto, un bebé tiene 2 o 3 años, es culpa de él además, porque se le escapa corriendo hacia la ruta y él no llega a alcanzarlo. No es que, digamos, culpa en el sentido de, sí, es culpa de él, punto. O sea, tendría que haber, claro, si tenés hijos lo tenés que cuidar. En la película lo matan con una canción de Ramones, además un toque de humor negro muy impresionante. El que maneja el camión viene escuchando Ramones, es una enfermedad. Bueno, muere el niño, destrozado además, o sea, como que lo agarra un camión enorme, que sé yo, es un chico, un bebé, 2 años, 3 años, no me acuerdo. El velorio es un caos, como que vienen los abuelos, en fin. Y él, así totalmente enloquecido de pena, lo desentierra para meterlo en este cementerio de animales y revivirlo. Y lo saca envuelto, el nene está envuelto en algo, no me acuerdo bien porque el lugar es muy húmedo, en fin. Bueno, y lo pone en la camioneta y lo sienta al lado, acá. Y cuando lo sienta al lado piensa, ¿lo senté bien? O sea, quiero decir, puse la cabeza mirando hacia la ventanilla del auto, o está con la cadera quebrada y la carita apoyada en el asiento. Y no puede arrancar el auto sin eso. Entonces empieza a meter la mano por entre esa especie de sudario que no es tal, para ver dónde está la cara del niño. Y está bien finalmente, no tiene que dar vuelta. Pero esa escena yo no me lo olvido nunca más, porque dije, pero qué perturbado, ¿no? Y además, digamos, él tenía hijos, o sea, lo está imaginando. ¿De dónde saca esta enfermedad absoluta? Esa es una.
Otra está en Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, y yo la copio de una manera con una intención completamente diferente, pero tomo la idea bastante parecida en Nuestra parte de noche. Es una escena al principio de Cumbres Borrascosas, en la casa donde vive uno de los protagonistas, que es Heathcliff, que es en el medio de la nada, es una geografía muy particular de Inglaterra que se llama The Moors, que es como si fuera una especie de desierto, es una cosa horrible, y con poca vegetación, una cosa muy del norte, no veo tundra, pero tampoco es eso, qué sé yo. Y con un desierto frío y húmedo y con poca vegetación. Y hay una casa ahí, donde viven, y hay un tipo que se pierde, un viajero, y lo dejan quedarse esa noche, y qué sé yo. El tipo rezonga todo el tiempo porque en la casa hace frío, lo tratan mal, o sea, él no se da cuenta que acaba de entrar como en el infierno, digamos, ¿no? Está solamente como un inglés medio tonto que está rezongando. Y a la noche, y no puede dormir, y escucha como una rama en la ventana, entonces la va a cerrar. Y cuando la va a cerrar, ve del otro lado una nena, muerta, claramente, un fantasma, pero muy físico, que le pide que la deje entrar. Y le dice que tiene frío y todo. Es la niña que vivía ahí originalmente, ¿no? Y hay un momento que él se niega, y la nena, que es un fantasma, hace algo como muy impresionante, que es rompe el vidrio y mete la manito muerta y lo agarra. Y cuando lo agarra, le pasa el brazo por el vidrio roto hasta cortarlo. Como Gaspar. Sí. Y ahí de ahí lo saqué. O sea, la intención es completamente diferente, pero yo de esa escena no me olvido más. O sea, me acuerdo, aparte recién empezaba el libro, y cuando leí dije, ¿pero qué es esto? O sea, como... Porque rápidamente ella plantea la cuestión de la pobre niña perdida en este paisaje horrible, y qué sé yo. No es un fantasma bueno, es un fantasma horrible, o sea, malísimo. Y criminal, además. O sea, y esas dos creo que son de las más inolvidables como momentos de impacto. King tiene un montón más, pero ninguna es como la del niño. Una es sobrenatural, la otra no. También eso para mí es importante, ¿no? O sea, como marcar para mí que el terror no siempre es sobrenatural, digamos, puede funcionar en otros registros. Eso estaba pensando porque pensaba, esa Mariana se debe divertir escribiendo estas escenas tan macabras. Y pensaba como en esa construcción de escenas, como midiendo, digamos, ese grado de impresión. Pareciera, Mariana, y es más una pregunta, que buscaras como temas que tal vez sean cercanos a uno, ¿no? Como el dolor, como la violencia, como que esas imágenes, ¿qué haces para que esas imágenes que marcas generen como que se le paran a uno los pelos y le marquen? O sea, ¿qué has aprendido dentro de esas técnicas leyendo que digas, esto es lo que funciona? Hay algo que dice un gran escritor de terror, que no me acuerdo si no es Joe Hill, que es el hijo de King, o quién, pero no viene al caso quién, pero hay algo que tenía razón. Dice, hay mucha gente que tiene miedos de textos de Lovecraft y del horror cósmico y algo que viene del... Hay gente que tiene esa sensibilidad, pero la mayoría no. Porque es algo que nunca experimentó, entonces no se puede imaginar. Lo puede disfrutar y eso, pero no se puede imaginar. En cambio, si vos haces algo que es parecido a arrancarte una uña, que es terriblemente doloroso, que es pequeño, que es súper íntimo en el sentido de que es algo que tiene que pasar a una circunstancia casi doméstica o, bueno, no sé, pero como muy... Uno sabe cómo es ese dolor. Quizá no por arrancarse la uña, pero a veces uno se está cortando una uña y se la corta de más. Es un dolor horrible, como el de cortarse con papel. Entonces es tratar de llevar tu escena lo más cerca de esa sensación y lo más lejos del monstruo en el fondo del mar. El monstruo en el fondo del mar puede estar como final de todo, como en nuestra parte de noche es como si ellos están invocando a un dios que no tiene forma y qué sé yo, pero lo que yo quería que ese dios haga es cortar piel, cortar brazos, piernas, o sea,
lo que quería es que tuviese esa relación directamente con lo físico, no que no que te comiera a lo Godzilla, sino que fuese como un cuchillo, o sea, que recordara más ese dolor o esa sensación, que es algo que, digamos, no todos vamos a tener la vivencia de una amputación, pero sí eso, sí la de cortarse con un cuchillo o cortarse con papel. Y por eso provoca un poco más eso, me parece. Todas las escenas yo busco que sean así. O cuando Juan le corta la boca a Mercedes. Eso en realidad tiene que ver con una experiencia personal mía. Yo tenía, cuando era chica, 8 o 9 años, una amiga que en la casa estábamos y tenía un perro horrible. Digo horrible, era feo, era un perro muy, muy feo. Se puso a comer, pero feo, así como. Y era más ancho que largo, tenía el pelo muy cortito, parecía un cerdo feo. Y estaba comiendo pollo, que les hace mal, creo. Bueno, no sé, porque a mí desde ese momento no me gustan más los perros. Y la mamá lo que intentó fue sacarle la pata de pollo de la boca al perro, cosa que no hay que hacer, ¿no? Y el perro la atacó, y cuando la atacó, le mordió la boca y le arrancó los labios, y se los comió el perro. Esto pasó a 1 metro, nosotros estábamos sentadas como jugando, y al metro estaba esta mujer gritando, sangre por todos lados, el perro comiendo los labios, no sé, el horror. Y cuando ella nos mira, así como desesperada, estaba sin los labios, todo muy ensangrentado, no se veía bien los dientes y qué sé yo, pero digamos, era como el Hellraiser. Y la hija gritaba nada, caos. Entonces yo no sé cómo en ese momento después de gritar un rato también, tuve un poco de sangre fría y la llamé a mi mamá. Mi mamá es médica. Y me acuerdo que le dije, la señora se llamaba Marta, pobrecita, después se murió, pero una señora encantadora. Y la llamé a mi mamá y le dije, mamá, a Marta le comió la boca el perro. Y mi mamá no entendió, o sea, como que también después entendí en el terror que a veces hay que mandar cosas así como la diferencia de la experiencia, ¿no? O sea, que vos estás viviendo en el horror y la otra persona está como caminando por la calle. Entonces al lector hay que hacer lo mismo, o sea, como que tirarle una frase así en el medio de la nada. Hay un escritor inglés que también lo hace mucho, Robert Aickman, que hay un cuento muy famoso que hay una pareja que está en un lugar y no paran nunca las campanadas y es muy molesto y no sé qué, y están en el hotel y las campanadas y el ruido y no sé qué, hay un borracho que está ahí poniéndose en pedo en una mesa, un capitán y el tipo rezonga y dice, estoy harto de estas campanadas, y le dice, hombre, váyase, las campanas están para levantar a los muertos, cosa que es estrictamente literal. O sea, un rato después se levantan los muertos. Pero nada anticipa eso. Hay un par de cosas raras que pasan antes, digamos, ¿no? Como que van a caminar al mar y no lo encuentran, y hay como un olor raro, pero nada, o sea, es más medio pueblo decadente de Inglaterra que otra cosa. Y de repente eso, bueno, y yo con esa frase que es de la vida real, digamos, o este ejemplo de Eichmann, yo me doy cuenta de cómo armar una escena, ¿no? O sea, como viene todo normal y de pronto le tirás y decís, bueno, no, la realidad acaba de cambiar, cambió. O sea, y ahora hay que venir, hay que entrar al horror. Como te impresionan a ti, dices, si esto me impresiona, puede que... Sí, a veces no. A ver, lo que a cada uno le da miedo es súper subjetivo. Es como, no sé, cuando eras chica convivías con todos estos huesos y todo, y no te parecían algo de terror, digamos. O sea, y tu hermana lo usaba para asustar a la gente y la gente se quedaba absolutamente aterrada, digamos, con eso. Entonces es súper subjetivo, porque además a lo mejor cuando esté inmerso, da igual. Entonces nunca lo terminás de saber, pero a veces funciona. Y la única manera que tiene un escritor de hacerlo es que le da miedo a él, o qué cosas le dieron miedo o sea, que le da miedo así abstractamente, o qué cosas le pasaron que le dan miedo, o que le dieron miedo, que fueron muy traumáticas, y usarlas porque otro material no tenés, quiero decir. Pero después sí están los tropos, o sea, está la casa embrujada, está el brujo, digamos, hay cosas que por lo desconocido a la gente le dan miedo. A veces se burla de eso, pero yo creo que todo eso es nervios. O sea, todo eso es como no estar tan seguro, quiero decir, porque la gente se burla de eso, pero después te dice, fui ayer a que me tiraran las cartas, fui al brujo, porque sí, es como muy impresionante, como ese submundo medio secreto, donde la gente vive su vida sobrenatural
mientras anda por ahí como si nada. Oye, Mariana, hay una cosa que evidentemente también me llama mucho la atención. Tú eres periodista y se nota mucho el ejercicio periodístico. Obviamente todo esto es ficción, pero uno ve la riqueza del bagaje cultural que tienes detrás en el conocimiento de medicina, de brujería, de antropología, de mitología latinoamericana, griega y demás por las referencias. Yo aprendí un montón, ni siquiera sabía que era una mano de gloria ni nada de esas cosas, que la mano de gloria es una mano de un muerto, que trae suerte, muchachos, ya saben si quieren arrancar una. Pero me llama la curiosidad que eres también una gran coleccionista de libros raros y me parece rarísimo cómo Mariana Enríquez entra como, hola, no, estoy haciendo un libro sobre fantasmas, sobre santería o sobre el diablo. Señor, necesito conseguir un libro que me hable sobre los ritos para conseguir a Satán. ¿En qué parte de la biblioteca puedo encontrar o en la librería puedo encontrar eso? Yo que lo pregunto exactamente así. Y también tengo como mis amigos raros, qué sé yo, pero incluso hasta editoriales, digamos, que me habilitan de cosas. Ayer estoy terminando un libro, pero nada que ver, sobre fanatismo, sobre Sued, otra cosa, para Chile. Pero tengo dos editoriales amigas en España, una que publica solo textos de magia y de magia ceremonial y qué sé yo, que acabo de hacer un prólogo de una de mis artistas magas favoritas, que es Marjorie Cameron. El texto es absolutamente fascinante, una loca total, o sea que se fue al desierto a ver, el tipo muere, el marido, que era brujo, y tenía mucha plata, eran todos muy años 50, 40, así como Hollywood, muy gloria, y todo esto en California, y ella se va al desierto en California para ver si arma como una secta que se llama Los Niños, cosa que da bastante miedo porque es muy parecido a la familia Manson, de alguna manera, y es casi el mismo lugar donde ella se va. Y lo que trata es de conjurar a su marido para tener sexo con él, muerto él, ¿no? O sea, con el fantasma, para poder darle un hijo que va a ser el hijo de la luna y no sé qué. Eso es tremendo. Esto es un detalle del libro. Y después está La Felguera, que es una editorial así como de cosas oscuras y qué sé yo, que también me provee de libros de magia, de biografías de Lester Crowley. Digamos, no es que me provee en el sentido que me los mandan, o sea, yo los conocía, los compraba, los consumía y después... y después lo lindo es el anonimato o sea, si vos ves mi búsqueda, mi perfil de búsqueda en Amazon, voy presa. ¿Te acordás la novela, la película esta Seven, que lo agarran al asesino en Seven porque estudian qué libro saca de la biblioteca? Esa soy yo. Primera por perfil de Amazon o de Book Depository, que no existe más ya. Primera. Y después tengo algunos amigos con gustos raros a los que les pido cosas. Ahora estoy justamente escribiendo una novela de fantasmas de Rodrigo Fezán, que es mi amigo. Le dije, dame todo lo que tengas de fantasmas, porque él está limpiando su biblioteca, en teoría que le te dé el 80%. Yo creo que si llegamos al 40% estamos en la gloria. Pero bueno, le digo, dame todo, no ficción, porque ficción es probable que lo tenga, o que sea fácil de conseguir, o que ya lo haya leído todo lo que necesite leer, pero sí en no ficción, o sea, teoría de mediums, estudios contemporáneos, teosofía, Allan Kardec, que es un espiritista francés que tuvo mucho éxito en Brasil, una cosa rarísima, éxito en el sentido que tenía hospitales kardecianos, una locura. Wow. Y me dio 26 kilos de libros. Todavía me falta traer un poco de España, Argentina, porque básicamente no puedo pagar, o sea, sí puedo pagar, pero me parece una indecencia pagar el sobrepeso, porque este hombre que está trastornado me dio 26 kilos de libros, o sea, no. Tenés que dar cuenta que esto es una persona que puede andar trasladándolo de modo transatlántico. Bueno, y no lo va a ver la gente cuando lo escuche esto, pero te lo puedo mostrar. Este es uno, Ghosts, pero mira, o sea, es muy gordo. Claro. Además de ser muy grande. O sea, tiene, no sé, 751 páginas y este tamaño, o sea, son 751 páginas en un libro del tamaño bibliotecas de cuando los generación X éramos chicos. Digamos, entonces no... Bueno, eso. Así que sí, tengo todos esos proveedores y tengo muchas cosas falsas. También colecciono tarots, así que tengo aproximadamente 20 mazos de tarots.
diferentes. Que también son muy mencionados en los libros, particularmente El ahorcado, La luna, que eso me da mucha curiosidad. ¿Lo lees también como lees los libros, lees los tarots y les das interpretaciones en tus sentidos? Que eso me parece una forma de leer bastante bonita, como desde la interpretación. Sí, bueno, el tarot es como a mí lo que me apasiona es que es como un sistema de adivinatorio y de lectura del otro, o sea, intuitivo, si querés, del que no se sabe el origen. Es como si fuese una especie de creación comunitaria. Uh-huh. Incluso los significados que tienen cada uno de las cartas pueden ser interpretados de diferentes, tienen por supuesto una interpretación más o menos fija, todos, pero el tema es quién la creó y por qué quién creó que al lado de esta significa tal cosa y cuando está dado vuelta. Bueno, entonces usé algunos en nuestra parte de noche. Uno es la luna tiene muchas interpretaciones, pero una es como el encantamiento con la otra persona, es en un momento en el que están seduciéndose los personajes tal pero además también es como algo falso, como una especie de ilusión, digamos, algo que ocurre en la noche y que después a la luz no es tan así. Es una de las interpretaciones, no es tanto, pero a mí me servía para eso, porque es una gran metáfora también de todo lo que pasa en la novela con Juan y con convocar a la oscuridad y qué sé yo, o sea, la oscuridad tiene el secreto que están buscando o no. Y después el ahorcado porque es una carta muy, muy, muy impactante. Y porque estoy jugando con esto de la mano de Gloria, que es la mano de un ahorcado, o sea, quiero decir, tenía un montón de significaciones que por ahí no son exactamente lo que significa la carta, pero que simbólicamente me permitía jugar con otro montón de símbolos que manejaba en la novela. Te quería preguntar sobre esto, Mariana, como escritora, no creo que te asustes definitivamente, porque se nota que te diviertes, pero como lectora, pues yo leyendo, por ejemplo, La noche, había escenas en las que sentía que ya me cogían la mano en la espalda y, hey, no soy creyente, ¿no? Pero sí hay libros que a uno le generan ciertas cosas, ¿no? Como sentimientos emocionales. Una vez leyendo El nombre de la rosa, realmente vi alucinaciones y estaba leyendo de día y vi fantasmas en mi cabeza de frente. ¿Hay algún libro que te haya generado una reacción emocional tan fuerte que te haya convocado algo? Varios, pero me acuerdo del último porque a lo mejor es el más fácil que es el pasajero de Cormac McCarthy. Hay mucha gente a la que no le gustó. Yo creo que, no sé por qué, no entiendo, me parece un gran libro. Pero hay un momento, el protagonista está enamorado de su hermana se suicidó. Empieza con esa escena, además de la mujer ahorcada, cosa, ya a mí me compró, porque a mí no sé por qué es una imagen macabra que me fascina absolutamente, porque es como una especie de fruto, ¿no? De un árbol, eso es algo muy impactante. Bueno, dos en realidad, pero primero te cuento esta. Y me acuerdo, él cuenta todo el tiempo que ella tiene alucinaciones en el que se le aparecen una serie de personajes, uno se llama The Kid, que es como un nenito chiquito que tiene los miembros, como los niños de la talidomina, que tiene los miembros chiquitos, como, no es exactamente que sea una persona pequeña, sino que tiene las extremidades ¿Encogidas o qué? Pequeñas, deformadas, sí. Pero camina y todo, o sea, no es que tiene, no es que anda rodando ni nada, pero tiene esta particularidad. Bueno, y cuenta las escenas con la hermana, o sea, de diferentes puntos de vista y qué sé yo. Después hay un momento que él por una serie de cuestiones decide como apartarse de la vida que tiene, porque se mete como en algunos problemas legales y qué sé yo, está en una casa en la playa, o algo así, y está sentado en la casa en la playa, y lo que ve venir por la playa caminando es a esta alucinación que tiene su hermana muerta. Yo dije, ay, por favor. O sea, no, porque ahí, digamos, la puerta que abre este hombre, o sea, él no, digamos, vos no podés ver la alucinación del otro, y mucho menos la alucinación de un muerto, entonces hay una alucinación que vive más allá de la persona que lo ve, esa persona está loca, o sea, las implicaciones de quebrar la realidad que tenía eso a mí me impresionaron muchísimo, y es algo que me parece que yo no es como las otras escenas que puedo robar o reproducir. Esto es como una especie de otro nivel, quiero decir, o sea, como una especie
no sé, de brutalidad mental de este hombre absoluta. Ese fue uno. Y otro que no tiene que ver con eso, pero sí que me sirvió muchísimo para entender cómo se construye una subjetividad, digamos, es Beloved, la novela de Toni Morrison, que es una novela de fantasmas, o sea, en realidad es una novela. A mí me llama la atención cuánto de la literatura prestigiosa, comillas, tiene este tipo de cosas y no se considera tal. Toni Morrison, Cormac McCarthy debería haber ganado ya el premio Nobel. Toni Morrison lo ganó. Beloved es una novela de fantasmas, pero no solo es una novela de fantasmas, sino es una novela sobre una mujer esclava que que escapa al norte, y cuando la vienen a buscar los de la plantación, digamos, los mercenarios que trabajan para el dueño de la plantación, ella tiene un bebé y mata al bebé para que en el caso de que la atrapen solo a ella y no condenar a su hijo a una vida de esclavitud. Es una bestialidad. Entonces la novela es la vida de esta mujer grande cuya hija muerta vuelve en este personaje que se llama Beloved, que quiere decir querida, y se llama querida ¿por qué? Porque cuando ella enterró a este bebé no tenía dinero para poner más que querida, entonces tenía un nombre, ponerle que querida Violet, entonces Beloved Violet, y no podía, porque no tenía plata para quien le pagara seguir poniendo el nombre, entonces solo Beloved, la tumba de la nena. Y esta nena aparece como una mujer joven que habla poco, que le interfiere muchísimo la vida, que de alguna manera la esclaviza, que es la personificación de su culpa, digamos, y que de alguna manera es también la personificación de la esclavitud, porque la viene de vuelta a poseer física y mentalmente, digamos, ¿no? Y es un libro de fantasmas, es un libro y de terror, en el sentido de que muchas veces el terror trabaja con el trauma personal y social, en este caso, mundial, no sé cómo llamarlo. Y ella lo hace de una forma muy personal. Pero hay un momento donde una amiga de ella tiene que tomar la decisión de liberarse o no, y no quiere liberarse, y explica por qué no, y dice: no sé si soy una buena mamá porque me sacaron a mi bebé cuando yo tenía un mes. No sé si soy una buena hija porque lo mismo hicieron conmigo cuando yo era muy chiquita con mi mamá. No sé qué ropa me gusta porque solo me puse la ropa que me dieron mis dueños. No sé si me gusta la música porque todo lo que hice siempre fue cantar lo que mis dueños me pidieron y nunca estuve en los campos de algodón para cantar con la demás gente. No sé qué comida me gusta porque solo como lo que me ordenan hacer. Y es una larguísima enumeración. Y yo digo, claro, la destrucción de una subjetividad por algo tan perverso como la esclavitud es esto. Entonces ella prefiere quedarse ahí porque después, a su edad, no es una mujer grande, tener que tratar de encontrar todo esto que no sabe qué es mucho más difícil que resignarse a que devastaron tu vida. A mí me impresionó muchísimo, me pareció tan terrorífica como cualquier otra. Y ves, no son cosas que especialmente sean impactantes, terroríficos, porque hablan de un daño muy profundo y de subjetividades muy, muy profundas. Y en el caso de la de Cormac McCarthy, como con un pequeño detalle, romper la realidad, que hasta ahí es un romance entre hermanos que no funciona y qué sé yo, y de repente cuando aparece eso decís, bueno, esto es completamente otra cosa y no entiendo qué es. Y sí, esas son dos escenas cercanas, digamos, porque la releí hace poco, que a mí me choquean directamente. Totalmente aterradores. Hay otra cosa, Mariana, que me llama mucho la atención, y es que los protagonistas de tus novelas o de algunas de tus novelas son grandes lectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan es un gran lector de García Lorca, de Keats, de Blake, de Eliot, además de los libros de magia y brujería. Gaspar, su amigo Pablo, pues es un gran recolector, está recolectando todos los poetas, y a Gaspar también le fascinan los poetas, entonces busca a todos los poetas de los 30. Facundo también era un gran lector que ya desde tu otra novela de Bajar es lo peor, también a pesar de ser drogadicto, de ser prostituto, de pasársela en las drogas, la decadencia total, era un gran lector de poesía. Y me da mucha curiosidad qué juegan estos grandes lectores como ese mundo, por un lado,
horrorífico, terrible, violento, pero al mismo tiempo ese lado sensible, ¿no? Que también desarrollas en muchos pedazos que son absolutamente poéticos. ¿Qué significan estos lectores de tus personajes y por qué son importantes estos lectores como personajes en tus obras? Yo, en primer lugar, lo pensé porque a mí me parecen insoportables las novelas de escritores. Es como que el escritor hay un momento que se queda sin nada de decir porque va de una beca a otra, de un retiro de escritores a otro, que yo no le pasa absolutamente nada más en el mundo y vive como en esta burbuja y dice, ¿qué hago? Mi personaje es un escritor, me muero. El único que lo hace bien es Stephen King. Porque sus escritores son unos chiflados, es El Resplandor, es un borracho que no puede escribir y le rompe el brazo a su hijo, quiero decir, o sea, no. Pero no es el tipo que está preocupado por lo que le pasa en la universidad. Todo eso es una cosa que a la literatura la vuelve una cosa obsoleta. Uh-huh. O sea, ¿a quién le puede importar? ¿A quién le importa a mí lo que le pasa a un profesor? ¿A quién le puede importar semejante cosa? Puedes tener una gran novela sobre eso, pero digamos, me parece un aburguesamiento tan vergonzoso. En cambio, el lector, para mí, es casi lo contrario a eso. O sea, el lector es el que está activo, el lector es el que estimula su cabeza, el lector es el que... Un libro uno lo puede encontrar en cualquier lado, lo puede encontrar gratis en una biblioteca, o sea, es una cosa absolutamente popular. Y que si vos percibís, o sea, encontrás esa... En la literatura, lo que encuentran tanto Gaspar como Facundo y algún personaje más que anda por ahí en otros libros, ese momento donde hay algo que ellos no pueden explicar de la circunstancia que están pasando, pero que lo encuentran sobre todo en la poesía porque es más abstracta y porque está más cerca de lo sensible. Me parece que ese momento es muy hace, digamos, que la literatura tenga un significado y algo que para mí es bastante importante, que es ¿para qué no nos sirve en el sentido utilitario, sino para qué está? O sea, incluso ahora con toda esta cuestión de que la inteligencia artificial puede producir un texto, bueno, ok, pero ese texto a mí me va a ayudar a entender por qué estoy locamente enamorada. O por qué estoy, no sé, por qué estoy llorando hace 3 días porque se murió mi gato. No estoy hablando de cosas muy terribles, no estoy hablando de tratar de entender las consecuencias traumáticas de las guerras civiles latinoamericanas, no, sino como de estas cosas, o sea, y hay escritores que sí, que te hacen un poema maravilloso con eso. O con lo cotidiano, ¿no? O sea, las ciruelas de William Carlos Williams, ¿no? O sea, ¿por qué esta mañana me parece mágica y me quiero comer un par de ciruelas? Y vos lees ese poema y decís, claro, qué maravilla. Y después la vida es horrible, pero ese momento, digamos, donde ocurre eso lo capturan muy bien. Y yo necesitaba tanto en Facundo como en Gaspar, que son personas que están muy confundidas acerca de su esencia, que traten de encontrar en las palabras de otro eso que los ayude a entender lo que están sintiendo y que no lo pueden encontrar en ninguna parte, y que para mí lo puedes encontrar en la literatura y en alguna medida en la música, pero sobre todo en la poesía. Y también porque yo creo que no tengo ni un personaje que escriba. Puedo tener periodistas, pero escritores jamás. No. O sea, ya te digo, me encanta Stephen King, es un tipo que escribió de escritores más que nadie, pero no lo hace de la manera que lo hacen los otros. A mí me deprime cuando lo hacen desde ese lugar de profesores, gente especial porque es escritora. No, es una vergüenza. Me sacaste lágrimas de los ojos con esa definición de la poesía. Qué belleza, Mariana. Hay una cosa, Mariana, que también me parece divino, y es que tú vives con o sea, en realidad tus apariciones y tus fantasmas son tus personajes. Tú cuando escribiste a Facundo y a Narval los tenías adentro y en algunos, no sé, en algunos comienzos de libros narras cómo los tenías tan adentro que ni siquiera te dejaban vivir y los tenías que sacar. Y tienes conversaciones además con tus protagonistas, la mamá también de Gaspar, Mercedes, en un momento dado te conversa y te dice, no, pelada, usted me tiene que poner, póngame a hablar. Y esa conversación con tus personajes,
que no creo que sea tan normal. ¿Cómo convives con tus personajes y cómo viven en ti? Es raro. Es como si tuvieses una parte de tu cabeza donde hay como una película que para, que vuelve a empezar, que cambia, donde está esta gente. Y a la que podés recurrir todo el tiempo. Es como si fuese un teatro, entras, ves un rato, decís, no, esto no me gusta, cuando vuelva quiero que cambiemos esto y tal. Y hay un momento que eso se vuelve súper invasivo, es la mejor manera que tengo de explicarlo. Y ese momento es el momento en que me pongo ya a escribir, o sea, que dejo de investigar, dejo de pensar cómo se van a llamar, dejo de pensar en no sé en qué bandas van a estar, cosas por el estilo, qué ropa van a usar, en qué parte de la ciudad van a vivir, qué cosas les duelen, o sea, dejo de armarlos en ese sentido y de pensar cómo va a ser su trayectoria, y ya es como que está tan entero todo que bueno, tengo que empezar a a poner en papel todo porque me voy a olvidar, o porque las notas ya no sirven de más. Pero sí, es un poco molesto. Es un poco molesto porque a veces estás hablando con una persona y no tenés ganas de estar hablando con esa persona, y estás pensando en dónde lo pongo. Yo trato de aislarme mucho cuando estoy en esa etapa porque o sea, lo que me pasa es que no quiero estar con otros, quiero estar ahí con ellos y ver qué les pasa a ellos. Pero me pasó mucho de estar a veces, porque la vida te obliga, digamos, ¿no? En el medio de la escritura de una novela, y estar hablando con una persona y lo único que te importa es decir, bueno, y cuando vuelva lo hago bajar esta escalera o no, o va a estar esta escalera o no, o cómo es la casa. Uh-huh. Y eso es lo que más me importa, y después, bueno, me están contando cosas importantes el resto de la gente, y yo, es un proceso muy mezquino respecto a los demás. Entonces más vale aislarse y hacerlo sola, en lo posible, ¿no? O sacarte todo lo que puedas ese día, yo hago eso. O sea, es como una especie de drenar la herida temprano, ¿no? Me saco todo lo que puedo y ya puedo tener una convivencia normal con la gente y no estar como pensando en estos fantasmas todo el tiempo, porque es muy raro. Los fantasmas literarios, me encantan. Oye, Mariana, y ya la última pregunta para cerrar es, pues tú siempre has dicho que, o sea, leer y escribir es igual de importante. Y particularmente para ti la poesía, pues además de que tienes un gran bagaje también poético que aparece también en toda tu obra, juega un rol muy importante. Tu mamá te leía poesía, pero me imagino que también eres una gran consumidora de poesía. ¿Cuál es el rol que juega la poesía para Mariana Enríquez? A mí, digamos, cuando no pienso en lo que más me gusta, si vos me decís todas las artes, lo que más me gusta es la música. Y para mí la música, lo más parecido en literatura, lo que causa la música es una especie de trance, que es una especie de enamoramiento por un estribillo que no sabes, que tiene cierta abstracción, que no sabes dónde viene, palabras que están puestas juntas y que funcionan, como que provocan algo. Lo que más se parece a la plegaria también, o sea, a lo ritual en ese sentido, ¿no? Porque es como eso, es como un montón de palabras puestas en determinado orden que producen algo que puede ser emotivo, bello, choqueante, no sé, y no hay como una explicación racional, no es armar una escena, armar un verso, es otra cosa. Incluso cuando estamos hablando de poesía muy contemporánea. Entonces, para mí, de toda la literatura, es esa literatura que me saca del espacio narrativo, digamos, donde todo tiene que tener cierta coherencia, de alguna manera, donde hablamos todo el tiempo de plot, de cómo armar personajes y de todo lo demás, y me parece como por más que yo no escribo poesía, y por más que sé que no es una forma muy libre, cuando yo la leo, la siento de una forma muy libre. Y los poetas que más me gustan son los poetas que yo siento que eso les sale naturalmente, porque en poesía si algo se nota es el esfuerzo. O sea, como el tipo que está buscando la palabra y la encuentra y es como... entonces cuando les sale naturalmente, yo me acuerdo de haber leído también muy chica Rimbaud y decir, pero este chico, o sea, no sabe ni lo que está diciendo en algún sentido. O sea, como hay algo, esto del vidente y qué sé yo, pero te das cuenta, o sea, no sabe lo que está diciendo. Hay momentos que dice, yo puse la belleza en mis rodillas y la injurié. No sabe lo que está diciendo, o sea, está anticipando que va a dejar la poesía y se va a ir a vivir a un pozo en el medio de Etiopía. Ojalá no es tan feo, pero quiero decir, o sea, que va
a dejar como el modo de vida europeo por estar vendiendo armas, que es como una especie de destrucción de lo bello, y lo está diciendo ahí cuando tiene 17 años, digamos, ¿no? Hay algo de eso. Lo que estaba leyendo a Ocean Vuong, que es un autor vietnamita norteamericano, es el primero en su familia en estar letrado, es el primero que sabe escribir, quiero decir, en cualquier sentido. Wow. Y habla en un momento de su papá tiene trauma de guerra, pero y tiene muchas dificultades con su papá, para relacionarse. Su papá se pone violento con su mamá, y lo ve mucho en muchas de estas crisis donde el padre revive estos momentos y él tiene una relación muy... se intuye, ¿no?, en los poemas. Pero hay una frase que a mí me impresionó, que la anoté, la voy a tratar de decir en castellano. Lo ve al padre, lo está mirando, está llorando el padre, y él dice: está cantando mi canción favorita en sus manos vacías. Y yo dije, bueno, por favor, o sea, como, perdón. Y dije, claro, entendí todo lo que pasa con eso, ¿no? O sea, el poder entender toda una especie de mundo con una sola oración. A mí eso me impresiona mucho. Estaba buscando también epígrafes para mi novela, y había decidido uno del peruano Antonio Cisneros, que también era como medio amigo mío. Estaba recontra loco, Antonio. Que estaba recontra drogado, ¿entendí? Estaba recontra loco, sí, estaba chiflado. Estaba chiflado, ¿eh? Chiflado. Me acuerdo, una vez estábamos juntos en un festival de literatura en Trujillo, en Perú, y me viene a decir: ¿tenés ganas de ir a emborracharnos toda la noche? Le digo: no, Antonio, de ninguna manera. Y usted tampoco tendría que ir, le digo, porque está enfermo, que yo, a mí no me importa nada, y se fue. Y después volvió a la mañana recontra borracho, diciendo que cómo podía ser que su madre no se moría, porque él necesitaba esa casa donde vivía la madre, que estaba postrada en una habitación, y no le dejaba entrar a la casa. No, estaba loco, o sea, no hablaba de otra cosa, no parecía un poeta, parecía siempre bien vestido, guapísimo, pero parecía como un personaje de Graham Greene, como una especie de no sé, de diplomático borracho que anda por los países tropicales. En realidad era limeño hasta la médula, pero era muy raro. Y estaba buscando yo epígrafes para la novela, que en un momento ocurre en una ciudad que cambia mucho, que está medio abandonada y que nadie recuerda cómo era, y encontré que me gustó mucho, que dice: lo que quiero recordar es una calle, no sé ni para qué. Yo dije, claro, cuando lo leí dije, es eso lo que quiero, porque mis personajes no, o sea, quieren atrapar eso que se terminó, pero no hay por qué hacerlo. Y dije, ahí está de lo que se trata. Entonces la poesía para mí es eso, o sea, es como una especie de explicación. O sea, es un medio oráculo. Yo lo veo como de toda la literatura, la única parte de la literatura que está cerca del misticismo para mí. Y yo no soy mística, no soy creyente, lo estoy pensando como en términos de relacionarte con lo artístico de una forma más trascendental, que incluye el humor, que incluye la diversión, digamos. Yo la paso re bien, pero que incluye sobre todo lo emocional. O sea, a mí no me gusta el poeta que yo leo o que escribe mecánicamente para ganarse un premio. Me gusta el poeta que escribe o que yo leo y que te deja impactado, emocionado, lo que sea. No me importa mucho, aunque haya escrito una buena poesía en toda su vida, no importa, es como escribir una buena canción. De acuerdo. Así sea One Hit Wonder, aguanta, ¿no? Y es como dices, es tan abstracto que es un sentimiento que no se puede describir. Pura magia. Mariana, muchísimas gracias. Muy recomendados los libros de Mariana, la novela. Uno no sabe que le gusta el terror hasta que lea a Mariana. Por favor, léanla. Bajar es lo peor, dicen que es su primera novela y que por ende bla, bla, bla. No, es maravilloso. También todo es maravilloso. No le crean a ningún lector que trate de desprestigiar esta primera obra. Son diferentes, pero son maravillosas todas. Mariana, de verdad, muchas gracias. Te esperamos en Colombia y obviamente pues tenemos oyentes de todas partes de Hispanoamérica, pero muy felices de tenerte en este espacio. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, María José. Espero ir pronto por allá, que hace mucho que no voy. La última vez fue una filbo hace mucho y tengo ganas de ir con más tranquilidad, además. Más que bienvenida. Muchas gracias y gracias a todos los oyentes por acompañarnos en otro episodio de Biblioteca Personal. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros.
porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.